Bienvenidos a mi canal una vez más. Como siempre es un placer tenerlos por aquí. Y hoy, como saben por el título y la introducción, vamos a profundizar en el tema que ha sacudido la farándula turca, la supuesta injusticia que ha sufrido Hande Erçel y la posterior explosión de Kerem Bürsin. Pero como ya les anticipé, vamos a analizar esto con más detalle, desentrañando cada hilo de esta compleja madeja y explorando todas las aristas de este asunto. Ya les di un resumen general en la introducción, pero ahora vamos a sumergirnos más profundamente. Para aquellos que recién se unen a la conversación, permítanme reiterar, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las figuras más importantes del panorama actoral turco. Su trabajo en Love is in the Air no solo les ganó fama en Turquía, sino que los catapultó a la escena internacional, conquistando corazones en todo el mundo. La química que compartían en la pantalla, y que luego se trasladó a la vida real, convirtió a esta pareja en una de las más queridas por el público. Si bien su relación sentimental ha terminado, el cariño y respeto mutuo, así como el afecto del público por ambos, sigue siendo evidente. Pero, ¿qué es exactamente lo que detonó la explosión de Kerem? ¿Qué tipo de injusticia es la que, según él, ha sufrido Hande? Para responder a estas preguntas, tenemos que ir más allá de los titulares y analizar la situación en su totalidad. Como mencioné, la carrera de Hande Erçel ha sido meteórica. Su éxito en Love is in the Air fue un punto de inflexión, abriendo puertas a nuevos proyectos y consolidándola como una de las actrices más demandadas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono, con una legión de fans que la adoran y la siguen fielmente. Sin embargo, el éxito, lamentablemente, no siempre viene sin un precio. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, la supuesta campaña de desprestigio y las críticas injustas que, según muchos, ha sufrido Hande. Esta campaña no es un evento único, sino más bien un patrón que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo. Se manifiesta de diferentes formas, desde comentarios malintencionados en redes sociales hasta artículos y reportajes que a veces parecen tener como objetivo minimizar sus logros y cuestionar su profesionalismo. Veamos algunos ejemplos más concretos para ilustrar esta situación. Han habido críticas constantes sobre su apariencia física, comentarios que cuestionan su peso, su estilo, o incluso que sugieren intervenciones estéticas. Es importante recordar que los actores, especialmente las actrices, a menudo están sujetas a estándares de belleza irreales y a una presión constante por mantener una imagen perfecta. Este tipo de comentarios, además de ser crueles e innecesarios, contribuyen a perpetuar una cultura de cosificación y de crítica al cuerpo femenino. Otro punto de discusión han sido sus habilidades actorales. A pesar de su talento innegable y de su creciente experiencia, Hande ha sido objeto de críticas que en ocasiones parecen infundadas. Se la ha comparado desfavorablemente con otras actrices, se han cuestionado sus elecciones de personajes y se ha puesto en duda su capacidad para interpretar roles complejos. Es cierto que todos los actores reciben críticas, pero en el caso de Hande, muchos fans y observadores han percibido un tono más agresivo y menos constructivo en algunos de estos comentarios. Además, cuando un proyecto en el que participa Hande no tiene el éxito esperado, a menudo la culpa recae directamente sobre ella. Se la señala como la responsable del fracaso, sin analizar otros factores importantes que influyen en el resultado final de una producción. La calidad del guión. La dirección. La campaña de promoción. Estos son solo algunos de los elementos que pueden afectar el éxito de una serie o película. Sin embargo, Hande a veces ha sido el chivo expiatorio, recibiendo críticas desproporcionadas. Pero quizás una de las formas más dañinas de esta supuesta campaña de desprestigio son los rumores y especulaciones sobre su vida personal. Las redes sociales y algunos medios de comunicación han publicado información falsa, comentarios malintencionados y chismes que han afectado su imagen y reputación. Se han inventado romances, se han difundido rumores sobre su vida privada y se ha especulado sobre sus decisiones personales. Este tipo de acciones no solo son una invasión de la privacidad, sino que también pueden tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de la persona afectada. Ante esta situación, los fans de Hande y muchas personas que la aprecian genuinamente han salido en su defensa en numerosas ocasiones. Han criticado la hipocresía de algunos medios, han defendido su trabajo y su persona, y han denunciado las injusticias que, según ellos, ha sufrido. Estas muestras de apoyo son fundamentales, ya que demuestran que Hande no está sola y que cuenta con una comunidad que la respalda y la protege. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin.
La relación entre Kerem y Ande siempre ha ido más allá de lo profesional. Se conocieron en el set de Love is in the Air se enamoraron y formaron una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Aunque su relación sentimental ha terminado, el cariño y el respeto entre ellos siguen siendo evidentes. Kerem siempre ha demostrado ser una persona protectora con Ande, y ha manifestado su apoyo de diversas maneras. Kerem es conocido por su compromiso social y su sentido de la justicia. Es un hombre que no duda en alzar la voz cuando considera que algo es injusto. Ha sido testigo de la supuesta campaña de desprestigio contra Ande, y ha decidido no quedarse callado. Su explosión no fue un acto de rabia, sino más bien una declaración de principios y una defensa de la justicia. ¿Cómo se manifestó esta explosión de Kerem? Pues bien, la respuesta es multifacética. Primero, a través de sus redes sociales. Kerem ha utilizado este medio para expresar su apoyo a Ande y para criticar a aquellos que, según él, la han tratado de manera injusta. Ha publicado mensajes sutiles pero directos, utilizando palabras como injusto, inaceptable y vergonzoso para referirse a la situación. Estos comentarios, aunque discretos, no han pasado desapercibidos para sus seguidores y para los medios de comunicación. Además, Kerem ha mostrado su apoyo a Ande asistiendo a eventos públicos, comentando sus publicaciones en redes sociales y defendiéndola de los ataques de los haters. En definitiva, Kerem ha sido un verdadero caballero, un amigo leal y un hombre que ha demostrado valentía al no quedarse callado ante la injusticia. Pero lo que realmente desató la explosión de Kerem, lo que demostró su indignación y su compromiso con Ande, fue una reciente entrevista. En esta entrevista, el entrevistador le preguntó directamente sobre la situación de Ande y sobre las críticas que ha recibido. Kerem no se anduvo con rodeos. Fue contundente y directo en sus respuestas. Kerem declaró que la industria del entretenimiento puede ser cruel y que a veces se ensaña con ciertas personas de manera injusta. Denunció la presión a la que se ven sometidas las mujeres en la industria, el doble rasero con el que se les juzga y la falta de respeto que en ocasiones sufren. También Kerem dejó claro que Ande es una persona increíblemente talentosa, trabajadora y que no se merece, bajo ningún concepto, el trato que ha recibido. La defendió con pasión, con vehemencia, con el corazón en la mano. Sus palabras fueron un acto de valentía y de solidaridad. En esta entrevista, Kerem no solo defendió a Ande, sino que también denunció la hipocresía de algunos medios de comunicación y la cultura de la cancelación. Expresó su preocupación por el impacto que las críticas y los rumores pueden tener en la salud mental y emocional de las personas que trabajan en la industria del entretenimiento. La reacción del público ante las palabras de Kerem fue masiva. Las redes sociales explotaron. Los fans de Ande y de Kerem inundaron Twitter, Instagram y otras plataformas con mensajes de apoyo y agradecimiento. Muchos alabaron la valentía de Kerem y criticaron la hipocresía de algunos medios y la falta de respeto hacia Ande. La explosión de Kerem generó un debate importante sobre el trato que reciben las mujeres en la industria del entretenimiento y sobre la necesidad de protegerlas y valorarlas por su trabajo y su talento. Se discutió sobre los estándares de belleza irreales, sobre la presión que sufren las actrices y sobre la importancia de defender a las personas que son víctimas de injusticias. La polémica se extendió y provocó una reflexión sobre la necesidad de crear un ambiente más justo y respetuoso en la industria del entretenimiento. Se habló sobre la importancia de apoyar a las mujeres y de darles el reconocimiento que se merecen. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, es evidente que la injusticia existe. Y a veces se disfraza de críticas constructivas, de rumores malintencionados o de simples comentarios en las redes sociales. Debemos estar alerta, ser críticos y no tragar todo lo que nos venden. En segundo lugar, el apoyo de Kerem Bürsin a Ande Erçel es admirable y digno de reconocimiento. Es un hombre que ha demostrado ser un verdadero amigo, un aliado y un defensor de la justicia. Su explosión no fue un acto de rabia, sino un acto de valentía y de solidaridad. Kerem ha demostrado que la lealtad y el respeto van más allá de las relaciones románticas y que es posible mantener una amistad sincera y duradera con una expareja. En tercer lugar, Ande Erçel es una actriz talentosa y merecedora de respeto. Su trabajo habla por sí solo y es innegable que ha conquistado a millones de personas con su carisma, su belleza y su talento. Es importante valorar a los artistas por su trabajo y por su esfuerzo, y no por su apariencia física o por los rumores sobre su vida personal.
En cuarto lugar, y creo que es lo más importante, todos debemos ser más conscientes de cómo tratamos a los demás y debemos ser más empáticos y respetuosos con aquellos que trabajan en el mundo del espectáculo. La fama no lo justifica todo y todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Debemos recordar que los artistas son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que están expuestos a la crítica constante. Es importante ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de los demás y ser más cuidadosos con lo que decimos y escribimos. En resumen, este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia, la solidaridad y el respeto. Nos recuerda que la fama no es sinónimo de impunidad y que todos merecemos ser tratados con dignidad, independientemente de nuestra profesión o posición social. ¿Y a ti, qué te pareció todo esto? ¿Estás de acuerdo con la explosión de Kerem Bürsin? ¿Crees que Hande Erçel ha sido injustamente tratada? Me encantaría leer tus opiniones en los comentarios. No te quedes callado. Comparte tus pensamientos y debatamos constructivamente. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos hablando de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos pronto.